Para bien o para mal, Star Wars es una franquicia que ha marcado la historia del cine para siempre, ya que la frescura con la que deslumbró a la gente en 1977 es algo que pocas veces se ve hoy en día, ya que no solamente representó uno de los eventos masivos más grandes que se han visto alrededor de una película, sino que también fue en materia técnica todo un hito en cuanto a efectos especiales y la manera que se tenía concebida de contar historias. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre aquella que la comenzó todo, Star Wars, o como es llamada hoy en día, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Todo comenzó en la cabeza de un joven cineasta llamado George Lucas, un egresado de la Universidad del Sur de California que ya había dirigido varios cortometrajes importantes, entre ellos Laberinto Electrónico THX 1138. La idea de Star Wars, según comentó el director, surgió durante el rodaje de su primer largometraje, THX 1138, que era precisamente una adaptación de su cortometraje. Sin embargo, como este señor no se entiende ni a sí mismo, en alguna ocasión cambió la versión de la historia, alegando que en realidad la idea para Star Wars surgió mucho antes de su cortometraje y de su película. Algo que hay que destacar es que Lucas era un fanático de las historietas de Flash Gordon, de quien había intentado obtener los derechos para una adaptación al cine, mismos que se le fueron negados. Lleno de ilusión por hacer algo como Flash Gordon, no tuvo de otra más que inspirarse en estos cómics para posteriormente escribir la obra por la que sería recordado el resto de su vida. Tras el rodaje de THX 1138 y en pleno Festival de Cannes, George Lucas firmó un contrato con United Artists para financiar dos películas. La primera reflejaría la juventud estadounidense de la época y la segunda sería una ópera espacial. Sin embargo, con el paso del tiempo, el estudio se deslindó de la primera cinta y Universal Pictures accedió a producirla y a distribuirla para ser presentada en 1973 bajo el título de American Graffiti. Para 1974, Lucas ya estaba metido de lleno en la redacción del guión de su ópera espacial que tenía como título provisional de Star Wars. Poco a poco el director comenzó a escribir el guión, haciendo realidad su historia por partes. Por ejemplo, escribía nombres con pronunciaciones extrañas o que mezclaban varios idiomas. E igualmente iba armando la historia a base de estos nombres y cada uno era asignado conforme la personalidad que fuera a tener cada personaje. De más está decir que muchos de estos nombres fueron descartados, pero serían utilizados posteriormente en cintas futuras. Asimismo, escribió un tratado de 2 páginas titulado El Diario de los Whills, que narraba la historia del hijo de un piloto que sería entrenado como Padawan por un viejo maestro Jedi Bendu. Y aunque el argumento era similar a lo que vemos en pantalla, muchos elementos del resumen que hizo se descartaron. Algo que Lucas también tenía que tener en mente era el presupuesto, por lo que no se tenía que exceder con lo que describiera en su historia para que la misma se ajustara de acuerdo con lo que buscaba Universal Pictures. Fue así como decidió buscar inspiración en Akira Kurosawa, más precisamente en la película titulada La Fortaleza Escondida. Pero algo andaba mal. La inspiración había ido tan lejos que la idea del cineasta se parecía demasiado a la película de Kurosawa, y lo único que cambiaba eran los nombres y los escenarios, así que decidió reescribir todo de nuevo. Sin embargo, Universal terminó por deshacer sus tratos con George Lucas. Sentían que la apuesta era demasiado arriesgada, así que el cineasta tuvo que ir a otro lado, y fue así como llegó a 20th Century Fox, donde el presidente de la compañía de ese entonces, Alan Ladd Jr., igualmente estaba consciente de que la apuesta era arriesgada, y sin embargo, según mencionó Lucas, Ladd confiaba en él y en sus capacidades, por lo que en junio de 1973 se le dio luz verde al proyecto y para 1974 el guión estaba completo. Con el nuevo libreto, el cineasta regresó a muchos de los conceptos que había descartado anteriormente, por ejemplo, la incorporación de los Jedi y la fuerza. Asimismo, cambió muchas cosas de los personajes. Luke Skywalker era un adulto con rango de general, pero fue cambiado para ser un adolescente. Y lo mismo pasó con Han Solo, quien era un monstruo con branquias acompañado por Chewbacca. Han pasó a ser un humano y Chewie a su vez se inspiró en Indiana, el perro de George Lucas, que a su vez también inspiró el nombre de Indiana Jones. Cabe destacar que algo que también influenció a Lucas durante la creación de Star Wars fue la estructura del viaje del héroe planteada por Joseph Campbell en El Héroe de las Mil Caras, misma que no solamente ha influenciado a Star Wars, sino que también a otras franquicias tales como Harry Potter o Naruto. Por cierto, que si quieren que haga un video sobre este tema, déjenlo en los comentarios. Volviendo al punto, el guión de Star Wars fue tan complicado de escribir que por un tiempo Lucas lo abandonó y regresó al mismo este enero de 1975, donde en aquel borrador Luke Skywalker aún se llamaba Luke Starkiller, e igualmente era planteado con una familia completa. En este borrador, Lucas escribió también elementos que más tarde serían importantes para la saga, como la conversión de los Jedi al lado oscuro y la mezcla de historias de cuentos de hadas con ciencia ficción, elemento fundamental del Space Opera. Para 1976, el libreto titulado The Star Wars Adventures of Luke Starkiller
contaba con casi la mayoría de los elementos que conocemos de la historia original, y aún durante el rodaje de la película se seguían cambiando muchos elementos, como por ejemplo la muerte de Obi-Wan Kenobi, ya que para Lucas su presencia en escenas posteriores no era necesaria, y pues como a George Lucas le gustaba llamar la atención, mencionó también que escribió toda la trilogía original en un libreto, y como era muy largo no tuvo de otra más que dividirlo en 3 partes. Sin embargo, como ese guión nunca fue encontrado, más tarde el propio Lucas lo desmintió. También en 1975 inició el rodaje de la película, pero más precisamente en el apartado de la creación de efectos especiales. El departamento con el que contaba Fox había desaparecido, por lo que para crear los efectos de la película, Lucas tuvo que crear su propia compañía, la hoy legendaria Industrial Light and Magic. Para las tomas de naves se utilizaron cámaras pequeñas que filmaban lentamente para crear la ilusión de escala, una técnica conocida más precisamente como control fotográfico por movimiento. Joe Johnston, director de películas como Jumanji o Jurassic Park 3, también estuvo involucrado en la creación de las naves espaciales, ayudado por los diseños del dibujante Ralph McQuarrie, quien hay que destacar aportó muchos de los dibujos para casi todos los diseños de los personajes, lugares y vehículos que conocemos en la saga. Hay que remarcar que para escoger a los actores que estarían en la película, Lucas hizo un casting conjunto con su amigo Brian De Palma, quien estaba buscando a los protagonistas de Carrie, la adaptación de la novela de Stephen King. Una leyenda dice que Sissy Spacek iba a interpretar originalmente a la princesa Leia y Carrie Fisher a Carrie White. Ambas actrices audicionaron para ambas películas y finalmente Lucas decidió quedarse con Fisher, mientras que De Palma se quedó con Spacek. Al reparto también se unieron Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo, Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi, Anthony Daniels como el androide C-3PO, Kenny Baker como R2-D2 y Peter Mayhew como Chewbacca. La película, que tenía programado su estreno para la Navidad de 1976, se retrasó para el verano del 77, ya que el corte final era un desastre y a este tuvo que meterle mano Marcia Lucas, la esposa de George, quien para ese momento ya estaba trabajando en la división de New York de Martin Scorsese. Para las escenas de batallas espaciales, los encargados de los efectos especiales se encargaron de diseñar las mismas basándose en videos tomados durante ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Ben Burtt, diseñador de sonido, jugó también un papel importante en la realización de la cinta. Lucas le encargó a Burtt crear sonidos que se sintieran orgánicos, y el trabajo que entregó el diseñador fue una biblioteca de efectos que sonaban oxidados, viejos, abollados y sucios, como el propio Ben lo describió. Se modificaron sonidos de animales y artefactos caseros y de ferretería, además de que para la creación de la respiración de Darth Vader se usó una máscara de equipo de buceo. Y bueno, ya que estamos hablando de Vader, un cambio importante que se aplicó al personaje fue la voz. David Prowse, un famoso físico-culturista de la época, no solamente estaba metido en el traje de Vader, sino que también le prestaba voz, pero como a Lucas no le parecía una voz lo suficientemente imponente o poderosa, decidió reemplazarla. Originalmente se tenía contemplado al cineasta Orson Welles, pero finalmente fue James Earl Jones quien terminó por darle vida al icónico personaje. Algo importante que no podemos dejar de lado es por supuesto la banda sonora. Por recomendación de Steven Spielberg, John Williams, ganador del Oscar por Tiburón, se unió a la producción de Star Wars para la creación de la música. ¿Y qué podemos decir de John Williams que no se haya dicho antes? Ya que con esta película, el compositor marcó un antes y un después en la historia de la música cinematográfica, siendo que sus temas principales son reconocidos hasta por gente que en su vida ha visto Star Wars. Llegando el momento del estreno, tanto Fox como George Lucas estaban convencidos de que la cinta sería un rotundo fracaso, tanto en taquilla como en crítica. Igualmente, debido a la poca promoción, solo se exhibió en 37 salas en los Estados Unidos, y el 25 de mayo de 1977 Star Wars vio la luz, resultando un rotundo éxito. Hay que destacar que Una Nueva Esperanza fue pionera en esto de los éxitos de taquilla, convirtiéndose junto a Tiburón de Steven Spielberg en uno de los primeros grandes blockbusters de la historia del cine. La Guerra de las Galaxias marcó un punto importante también en cuanto a marketing, ya que fue la primera película en lanzar todo un combo de merchandising que incluía juguetes y toda la cosa, lo que daría paso junto con su éxito a más películas. Y bueno, el resto ya es historia. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.